Bueno, bienvenidos a este tercer espacio de Intersecciones del Futuro, un espacio que estamos haciendo en colaboración ARLab y Futurex, que es el espacio que yo coordino, en este como nuevo universo que es ARLab Academy, en colaboración con Pro Helvetia. Una serie de charlas, con una exposición de Tomás García que está adelante, con distintas intervenciones. Los que ya vinieron habrán visto alguna otra cosa, los que no, hoy va a haber 2 espacios y la semana que viene hay otros tantos y un show. Y hoy está muy buena la charla de hoy porque apareció Marc y como un artista así de Suiza, justamente con esta colaboración y con una pregunta que era como esta cuestión de imaginarnos los ecosistemas donde la tecnología se cruza con la naturaleza y de una manera muy natural o como pareciendo algo así. Y fue un disparador como para armar una charla. Le invitamos a Malena, que hizo un trabajo que ya casi tenemos para un libro del tema, espectacular, y los invitamos a que conversen. Así que, bueno, los dejo acá con este espacio. Disfruten de la charla y la temperatura. Gracias, Malena, por ser parte de esto. Gracias a Marc ahí por sumarse. Y nada, eso, disfruten. Hola, Marc. Hello, Marc. Hola. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por venir. Hoy tenemos el placer de encontrarnos con Marc. Él está en su estudio en Suiza en este momento. Voy a tomar unos segundos para presentarlos a Marc y luego poder conversar sobre la obra que vamos a abordar hoy. Marc Lee es un artista suizo. Su trabajo emplea los aparatos tecnológicos para redefinir continuamente cómo nos vemos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Marc Lee experimenta con tecnologías de información y comunicación e indaga críticamente sobre aspectos creativos, culturales, sociales, ecológicos y políticos. En este contexto, concibe obras de arte interactivo orientadas a la red. Instalaciones interactivas, arte medial, arte en internet, arte performático, videoarte, arte en realidad aumentada, arte en realidad virtual, aplicaciones móviles y, como es en el caso de Speculative Evolution, la obra que vamos a trabajar hoy, inteligencia artificial. A Marc le gusta denominar a la inteligencia artificial como agentes de inteligencia artificial. Es decir, que en esta palabra lo que le otorga es una agencialidad a la máquina, algo que nos permitirá entrever el sentido existencial o la individuación que Marc le otorga o ubica a este artificio embrionario o emergente que es la inteligencia artificial. Antes de seguir, quiero aclarar que voy a tomar pausas para que las chicas puedan traducir al inglés a Marc. Marc, Malena just read like a presentation and a bio for you, so as of now, we will start with the interpretation, okay? Perfect. Antes de dar lugar a Marc para que nos hable un poco sobre su obra, me gustaría contextualizar este encuentro en el marco de este festival académico llamado Futurex. Y últimamente vengo pensando un poco sobre la palabra futuro, presente, y automáticamente lo que apareció fue una idea que surge cuando aparece una de las primeras imágenes tecnológicas, que fue el cine. Uno de los primeros inventos tecnológicos modernos, como bien saben, luego de la fotografía, fue el cinematógrafo o el cine en el año 1895. Cuando aparece el cine, la idea que surge con el cine es la idea del presente continuo. Es decir, de qué forma, a través del cinematógrafo, podíamos presenciar la vida en un presente continuo, en un movimiento continuo. Y eso es algo que habilitaron las imágenes tecnológicas. Rápidamente, a partir de la aparición de la imagen electrónica digital y de la imagen digital,
la idea del presente empieza a enrarecerse, para empezar a pensar de qué manera las imágenes tecnológicas empiezan a abrir interrogantes hacia el futuro. En este... ¿Traduzco? Sí. So before I give the floor to Mark, I would like to provide some context regarding this festival called Future X. I've been thinking lately a lot about the future and about the present as well, and this led me to the idea of what was the first image that came to mind was the image of film, which is one of the most modern inventions after photography. And film allowed me to think about the present continuous and how the cinematographer allowed people for the first time to witness life as a continuous movement. After this, we had the digital image. Y comentarle que la imagen digital trae interrogantes hacia el futuro. Digital images leads us to pose questions and think of questions about the future. En este sentido, un poco la idea que empieza a aparecer es, bueno, de qué manera las imágenes de hoy, las imágenes digitales, ya no solamente impactan en el presente, sino que van a transformar el mundo que habitaremos en nuestro futuro próximo. Y esto me parece interesante pensarlo porque la obra de Mark se enmarca dentro de este lugar. En un tiempo presente se dirige hacia la vida que podríamos tener en el futuro a través de la tecnología. And the idea emerges as with the basis in digital images of how digital images can affect not just the present like they used to, but now the idea of how we will live in the future. And the interesting concept is that within all this, Mark's work is very well inscribed, thinking about the present, but projecting life into the future. Y por último, así Mark, te damos lugar a vos. Para mí la obra de Mark es una obra muy interesante y se podría decir que es un artista estrictamente medial, un artista de los medios por varias razones. En primer lugar, porque trabaja con medios, su trabajo emplea la tecnología medial, pero también se dirige a la red telemática, a la red social. Él no solamente trabaja con tecnologías digitales, electrónicas o analógicas, sino que también se enmarca su práctica dentro del universo de las redes sociales, TikTok, YouTube, Google Earth, ¿no? Por lo tanto, su discurso opera entre los medios tecnológicos y los medios sociales de la información. And finally, before I give the floor to Mark, I would like to say that his work is so interesting because he can strictly be defined as an artist of the media. First of all, because he uses media technology per se, but also because he addresses the telematic network. His practice is inscribed within social media, and he addresses social media in his practice, TikTok, Google Earth, etc. So it is a discourse between these two realms. Y por último, comentar que la obra de Mark siempre está ubicada en un tiempo presente, estrictamente presente, también porque él en su práctica artística utilizó todos los medios que fueron emergiendo a lo largo de su vida, pero siempre está también pensando en el impacto que van a tener en el futuro. And finally, the last reason is that his work is in the present strictly because all of the media that he has worked on is in the present, but also considering the impact that these media have on the future. Bueno, Mark, ya terminé mi presentación. Mark, that is the end of my introduction of you. Así que te doy lugar para que nos hables un poco de Speculative Evolution. So now I give you the floor so that you can tell us more about speculative evolution. Thank you so much, Molena, for this great introduction. And thank you for the invitation and welcome to the audience from remote. As you hear, I'm an artist and I'm a tech worker. And the last few years, I worked a lot with AI. And the projects I like to introduce you are in the intersection of art, artificial intelligence, and synthetic biology. I have to tell you, synthetic biology, I'm not at all an expert in molecular biology.
But the last 3 years, I did quite a lot of research and visited labs. And in the beginning, I will give you a short introduction, what's going on in synthetic biology. Muchas gracias, Malena, por la presentación y gracias por la invitación. Bienvenidos a todos desde este medio virtual. Como Malena dijo, soy artista, soy trabajador de la tecnología y vengo estudiando el tema de la inteligencia artificial desde hace ya mucho tiempo. Mis proyectos se inscriben en la intersección entre el arte, la inteligencia artificial y la biología sintética. Quiero expresar que no soy experto en biología molecular ni nada por el estilo, pero sí he hecho mucha investigación sobre el tema en los últimos años. He visitado muchos laboratorios y por eso es que en mi introducción voy a hablar un poco de lo que está sucediendo ahora con la biología sintética. Yeah, so the topic of this discussion is imagine a future, how an AI could balance an ecosystem. And that an AI could balance an ecosystem. He tries to modify species. And while modifying species, there comes molecular biology into the field. And when I study about synthetic biology, it's an amazing topic, and I guess like AI, every day there are new research papers arising, and it's really fascinating what's going on. I quickly read the first sentence what synthetic biology is from the Wikipedia page. It says synthetic biology is a field of science that involves redesigning organisms for useful purposes by engineering them to have new abilities to solve problems in medicine, manufacturing, and agriculture, for example. En nuestra discusión vamos a imaginar un futuro y lo que yo vengo estudiando desde hace ya bastante tiempo es un proyecto en el cual la inteligencia artificial logra como un nuevo equilibrio en los ecosistemas a través de la modificación de las especies. Ahí es donde la biología molecular entra en juego. La biología sintética es un campo sumamente interesante, hay nuevos papers, nuevas investigaciones todo el tiempo, es realmente un mundo fascinante. Si les leo la primera frase de Wikipedia sobre qué es la biología sintética, dice que es una ciencia que rediseña organismos a través de la ingeniería para lograr que tengan nuevas capacidades para solucionar problemas en distintas áreas. So by reading, analyzing, and writing DNA, we are now able to create new life that could not exist in nature. For example, there are companies which create printers for DNA molecule printing, which are available as a service. And if you are a scientist, you can order them and you can give plants, fungi, and animals new abilities. And it's mostly or widely used in medicine and in agriculture and in manufacturing. Y en esta tarea de escribir el ADN llevamos nueva vida a algo que no existiría naturalmente o en la naturaleza. La molécula del ADN lo que hace es, en uno de estos servicios se puede pedir que nos envíen estas moléculas y se les puede colocar a las plantas, a los hongos y se les puede dar así nuevas capacidades o nuevas habilidades. Esto se utiliza mayormente en medicina, en agricultura y en la industria. So now I almost finished. So I just want to say these benefits us a lot. For example, we grow older, we can treat illnesses we were not able to treat. We are able to compete coronavirus because synthetic biology and so on. But there is also other point of view. There is an article, for example, on Wired.com, and in the article it said, depending on where you stand, our coming synthetic realities land somewhere between really exciting and gravely concerning.
Esto nos beneficia muchísimo a medida que envejecemos porque nos permite tratar enfermedades. La biología sintética nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar una vacuna para el COVID durante la crisis del coronavirus y se mencionan otras cosas en el artículo que aparece en wire.com. So, sorry for this long introduction. So, Malena, if you agree, maybe I would first introduce the project Yanto. Yes. Perdón por la presentación larga, si les parece voy a comenzar con la parte de mi proyecto que se llama Yanto. And Yanto is a collaboration between Iris Koo, Sherwin Cerami, and me. And we realized this project 2022. And it's a simulation how an underwater environment could look like in 30 years. And we studied research papers. For example, I'm sure you heard about the corals extinction. And now researchers, actually also in Switzerland, they started to 3D print corals to make a better ecosystem in the environment. Or another example, crabs, they have through acidification in the water problems to create shells. And so in this simulation, for example, we created crabs which have 3D printed shells. A través de Yanto, que es un trabajo colaborativo desarrollado desde 2022, realizamos diferentes simulaciones de cómo se vería un entorno bajo el agua en 30 años. El primer ejemplo es a través de ciertos papers de investigación. Estuvimos analizando, por ejemplo, la extinción de los corales. A través de una impresora 3D pudimos generar e imprimir corales en 3D para mejorar los ecosistemas desde este sistema ecológico. En segundo lugar, teníamos los cangrejos que debido a la acidificación de los océanos tenían muchos problemas para generar sus conchas. Entonces fue así como a través de una simulación y de una impresión 3D pudimos generar esto que les faltaba. In this installation, the user can, there is a mobile phone, and the mobile phone screen is displayed on a larger projection that multiple users can see the installation at the same time. And the sound, it's transferred to a sound system. So when you are controlling the system, you can navigate through the 3D environment. And there is an extra screen. For example, when you come close to shellfish, you get statistics about the shellfish. And now I will show you a short video how it looks like in the exhibition space. En esta parte de la exhibición, a través de un teléfono celular que se proyecta en una pantalla más grande, varios usuarios pueden ver, pueden presenciar esto al mismo tiempo y además está conectado a un sistema de sonido. A través de una navegación 3D se agrega una segunda pantalla donde podemos acercarnos y ver estadísticas de estos crustáceos que están apareciendo en la pantalla. Ahora les quiero mostrar algunos videos para ilustrarlo. So when you move the mobile phone, also the environment is moving. When you hold up the mobile phone, for example, you see the sky or the floor, and you can freely navigate 360. And you see these creatures, and when you travel forward, then new clips faces are arising. And what you can do is also you can create a new simulation. And when you create a new simulation, the whole environment gets empty. It's just happened now. And then everything is building up again. Then you see statistics, for example, how many shellfish are in the environment, how many robot fish are swimming around. These are just numbers about the game engine, which are at the moment in this mobile game.
Bueno, ¿me escuchan? Sí. Con un teléfono móvil esto puede navegarse en 360. Se mueve la pantalla hacia arriba, hacia abajo y se puede ver todo el entorno y cómo va cambiando y viajando, podemos viajar hacia adelante. Esto podemos hacer que se genere unas nuevas simulaciones y cambiar todo el entorno hasta que quede completamente vacío y este ambiente vuelve a regenerarse, vuelve a construirse y también se puede ver en pantalla a medida que se vuelve a reconstruir las estadísticas, por ejemplo, cuántos crustáceos, cuántos peces robóticos, etc. ¿Querés que So, perdón. please, Marina, go. No, porque te iba a preguntar si querés que continuemos con Speculative Evolution. Would you like us to continue with speculative evolution? Perfect. Yeah. Speculative evolution. It's addressing more or less the same topic, but it's a world above the sea. So it's in the land. It has insects, amphibs, snails, and plants, and a lot of robots. And this mobile app, it's multiple user can use it, and it's also available on the internet. I will show you now the live application. I will try to share my mobile screen now, and then I just like to show you how the app looks like. Bueno, la evolución especulativa o speculative evolution aborda temas más o menos similares, pero por encima del nivel del mar, es decir, lo que sucede en la Tierra con otros organismos, anfibios, caracoles, plantas, robots. Es una aplicación móvil para usuarios múltiples y está disponible vía internet. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que puedan ver la aplicación en vivo, así pueden ver cómo funciona. So maybe you see the mobile app now. Pueden ver la aplicación. Actually, I'm sorry, go ahead. I can make a full screen. So here you can navigate around, and you can, if you are in the basic mode, when you start up the app, there is a very large diversity. And when you move around, and if you rotate 360, then the diversity even increases. But you also have the possibility to filter the application. So for example, I say, okay, I want to have only bees, and I want to have plants as a background, and let's say I want to have this robot. Then the application narrows down to these selected spaces, and it gets more and more a monoculture. Now you see these are the spaces I selected. This is a robot. The robot has the ability to kind of control, or not so much also control, but also to monitor the 3D environment. And the bee you see here, they have 3D printed heads. And actually what I have not told you, all the images are created by text prompts, mostly by DALL-E, and also a few by Stable Diffusion. And in this mobile app, you also can create new spaces. I want to show you before, I also like to create the new spaces, but before I want to explain you about the background information. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, vamos a comentar cómo es esta aplicación móvil. Esta aplicación móvil permite navegar el ecosistema todo alrededor y en su modalidad básica podemos ver una gran diversidad. Si rotamos 360, esa diversidad aumenta. Se pueden aplicar filtros también para ver, por ejemplo, solamente abejas, plantas o robots. Y una vez que se aplican estos filtros, se acota lo que estamos viendo, el campo
visual. Y cada vez se ven más y más diferentes tipos de monocultivos. El robot controla el entorno y también lo monitorea. Las abejas tienen cabezas que son impresiones 3D y todo está generado por inteligencia artificial a través de prompts de texto que se dio a diferentes tipos de inteligencia artificial como Stable Diffusion. Yes, Mark, go ahead. I'm sorry. Yeah, yeah. Thank you for translating. So this is the example of a honeybee, and you see 2020 there was a research paper how they made honeybees more resistant because they want to help bees to survive in a more hostile environment, and so they did GNA manipulation testing to solve their navigation system. So the bees, they actually have a problem to navigate, and they try to improve the navigation system. And you see a speculation, 2054, this speculation we wrote. So in this speculation, the honeybees, they have 3D printed heads and an antenna on their head to show to the next screen how far we could go in optimizing our environment. Acá podemos ver, como ejemplo, unas abejas que producen miel y en este paper de 2020 se desarrolló la posibilidad de hacer estas abejas más resistentes para ayudarlas a desarrollarse en un ecosistema cada vez más hostil. Entonces, alterando su ADN, se les permite de alguna manera moverse más libremente y navegar el entorno. Y se cree que para 2054 se hace una proyección, van a poder navegar con mucha mayor facilidad y adaptarse más a un ambiente hostil. Mark, ¿puedo hacer un comentario? Can I ask a question, Mark? Please. Que algo que es interesante para compartir es que estas criaturas creadas con inteligencia artificial que tienen dispositivos robóticos en su formación, no es arbitrario, sino que justamente cada criatura surge de una problemática que tienen estas especies en el entorno real, ¿no? Las abejas, debido a las problemáticas ambientales, están perdiendo la orientación, por lo tanto, Mark imagina a estas nuevas criaturas con un casco robótico para que puedan justamente dirigirse o vivir sin perder la orientación, y así con todas las criaturas que se pueden ver en la obra. Pero creo que esto era algo que quería preguntarte, que es sobre la relación, en primer lugar, la relación que vos pudiste tener con la inteligencia artificial en términos de cómo construís un lenguaje con la inteligencia artificial, pensando que cada nuevo medio justamente lo que trae es la posibilidad de reimaginar las imágenes, ¿no? De qué forma cada medio emergente nos permite, por un lado, imaginar el mundo o abstraer el mundo de una forma tal que antes no existía, y por otro lado también encontrarnos con otras imágenes posibles en el contexto del presente. Esto para mí es una representación de que hoy en día los dispositivos tecnológicos están alcanzando una relación casi protésica, ¿no? Ya sea o con nuestras mentes o con las imágenes que construimos, ¿no? Nos permiten, ya son como dispositivos internos y simbióticos que nos permiten abstraer, imaginar, crear nuevas imágenes y convivir con ellas. Y en este sentido a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido tu vínculo con la inteligencia artificial. ¿Cómo fue que concebiste estos nuevos organismos, estas nuevas criaturas? Y quizás también una pregunta más ética sobre cuál es tu posicionamiento o tu mirada respecto a la inteligencia, al trabajo con la inteligencia artificial. Bueno, I'm sorry. I'm
going to tell you what Malena has just said. It is important to highlight that these creations have been made in order to adapt to the hostilities of the environment real bees, for example, in this case, have to confront, because honeybees are losing their sense of orientation. So Mark has developed a sort of robotic helmet so as to aid them into their task of orienting themselves in the environment. And this has been the development that he has been conceiving for different types of creatures. This is the introduction Malena has made. Now, speaking about the relationship you have with AI, how do you build or develop the language with AI? Because these new developments enable us to reimagine the world we live in different ways and find possible images towards in the present, representing sort of prosthetic devices, because we start imagining new things and we even start thinking about these new images thanks to the aid of AI. Now, what is your relationship with AI? How do you conceive these new creatures? And another question mark is the ethical aspect of it. What is your take on the work with reference to AI? Yes, so maybe in the beginning I explain you about how AI is involved in this work. For example, the robot you see here in the background, this image I have just created now because I went to create, and when you go create, you can choose the spaces, and when you click creation, now, for example, I make now a new creation of a bee robot, and this image is now uploaded to OpenAI, and OpenAI makes me ops a new variation. Actually, this happens to I stop screen sharing. Maybe I share my because this app here is only allowed to share me for 10 minutes, and then I have to pay. But I should share my screen. Yes, so when spaces uploaded to OpenAI, then a new variation is created and included in the 3D environment. So in this way, the user has the possibility to make the environment more diverse by creating more spaces. And of course, the outcome is very random. Maybe it's just the AI does something and there is some outcome, and this will be integrated into the 3D environment. And the other part of AI is, maybe you have seen when you navigate, when I was navigating before through the 3D environment, there were kind of squares, which were kind of a view of an AI. So we tried to give the viewpoint how the environment looks like if an AI would see the screen. For example, these lines, they mark the coordination of this grid. And it's just we want to give you an idea how it could look from the AI world. Bueno, yes. Maybe you translate and I speak about the ethical issue, yeah. Ok. Bueno, pudieron ver algo del trabajo en relación a la inteligencia artificial de lo que ya mostré en un principio. A través de un robot que se diseña, se puede elegir el espacio y que está abierto a las diferentes variaciones que puede generar la inteligencia artificial. Bueno, ahí tuve que parar de compartir la aplicación porque me permite compartir solamente durante 10 minutos, después tengo que pagar. Estos espacios se cargan y está abierto a la inteligencia artificial,
generando nuevas variaciones y el usuario puede generar nuevos entornos cada vez más diversos y más abiertos y el resultado es bastante aleatorio. Acá se puede ver que el entorno es un entorno 3D y estos pequeños cuadrados, bueno, ya se fueron de la pantalla, se puede ver la coordinación con estas rayitas que de alguna manera es lo que está generando la inteligencia artificial. Yes, go ahead, please. So, yes, I like to explain you as an example. I was in Pakistan in a research lab where they gene manipulate animals and they manipulate flies. They just had a breakthrough when I was there last year. They were able to manipulate flies that have only one eye, but one extra leg. And so they were successful because they made possible to make 100,000 of flies, and most of them had all one leg more and one eye less. Now, of course, you audience will ask, what the hell is going on? And actually what they do cancer research. So they write papers and they want to prove, does this work? And if it works or if it don't work, they have another result and they can build up step by step their knowledge. Bueno, hace poco fui a un laboratorio en Pakistán que hace manipulación genética de animales y estaban trabajando con la manipulación genética de moscas en las que y lograron manipularla genéticamente para que tuvieran un solo ojo y una pata extra. Y fueron exitosos, lograron replicarlas unas 100.000 veces. Y uno se preguntará, bueno, ¿para qué hacen esto? Ellos trabajan en realidad también en la investigación para combatir el cáncer y desarrollan un montón de papers al respecto. Pero lo que también hacen es, bueno, probar en su trabajo una y otra vez cómo está funcionando estas manipulaciones genéticas para un propósito mayor. Yes. If it comes to gene manipulation, we are very used to eat gene manipulated crops like rice, barley, maize, and so on, tomatoes. But gene manipulated animals, they are not so common for us, but there's a huge research going on. And actually it's very limited. So you cannot just do your research. You first have to prove that. You have to write a paper to be allowed to do this experiment. But at the same time, we also have to be aware that every system we build, we human beings, they also get hacked. Maybe they get misused by army, or there could be many things which could go wrong. But for me personally, I guess, and probably it's for human beings, it's quite an advantage to go in this direction, because we will treat cancer by one point, and there will many other advantages. But when we look at from a non-human perspective, then probably the picture looks very different. And another point is also that we often think, or we have the tendency to simplify the complex ecosystem. And we often try to treat nature as a system that could be calculated and optimized. But at the same time, also we know that the nature probably never can be calculated because it's just too complex and there are too many causes and effects. Bueno, a ver, estamos acostumbrados a la manipulación genética de lo que son los cultivos, por ejemplo, arroz, maíz, tomate, pero menos acostumbrados a la manipulación genética de animales. Esto es muy poco común, sin embargo, hay muchísimas investigaciones al respecto. Pero primero hay que escribir un paper y probar el punto para que le dejen hacer las experimentaciones necesarias.
También esto conlleva ciertos peligros porque el sistema puede hackearse, la información que se sube, el sistema puede hackearse y puede ser mal utilizado con propósitos negativos por un ejército o por algún hacker y muchas cosas pueden salir mal. Para mí esto yo lo veo del lado positivo, conlleva una ventaja porque podemos investigar para combatir el cáncer, por ejemplo. Pero desde una perspectiva no humana esto se puede ver de manera muy distinta. Nosotros tenemos la tendencia a tratar de simplificar ecosistemas complejos. Creemos que podemos optimizar y controlar la naturaleza, pero esto es poco probable porque la naturaleza es muy compleja y está siempre cambiando, entonces no es un entorno que es tan controlable u optimizable. Yo te hice la pregunta sobre la cuestión ética porque ya sabía un poco lo que considerás respecto de la inteligencia artificial y creo que es una perspectiva muy interesante porque lo que a la hora de pensar a la inteligencia artificial como un agente o a la hora de pensar una instalación donde vemos cómo vería la inteligencia artificial esa misma instalación, o también a la hora de otorgarle a la inteligencia artificial el derecho a especular por sí misma sobre cómo otorgarle al ecosistema lo que vos decís, un balance, ¿no? Un equilibrio necesario en este contexto donde estas criaturas se readaptan o toman nuevas formas para poder sobrevivir en este entorno hostil. Por tanto, creo que es interesante tu punto de vista porque justamente lo que le otorgas a la inteligencia artificial es el derecho a la existencia propia para que justamente pueda entrar en un estado de simbiosis con el entorno, con los humanos, con el ecosistema. Y también la palabra control es interesante porque en sus statements Mark cita una teórica que en este momento no recuerdo el nombre, luego Mark, si podés mencionarla, que ella dice que si la problemática del antropoceno es una problemática sobre el control, es decir, está teniendo el humano sobre la naturaleza, entonces nuestra tarea es repensar ese mismo control. No dejar de ejercer control, sino repensar qué nuevos controles vamos a poder tener. Creo que la obra de Mark se enmarca dentro de esta idea, ¿no?, de otorgar un nuevo control mediado por la tecnología, mediado por una inteligencia para poder equilibrar, balancear y reimaginar las problemáticas ambientales del planeta Tierra en relación al humano. I think that I had asked you the question about ethics because I know a lot about your concepts and I find them extremely interesting because in a way you consider AI as an agent or you think about how AI would see, for example, an installation like this, or also you think about the right of AI to speculate about how to find or how to strike that balance and how to allow those species to readapt and survive. Therefore, I think that your point of view is so interesting because in a way you are giving AI the right to exist in itself, and you're allowing it to enter this symbiosis with humans and with the ecosystem as a whole. I think that the concept of control in your work, Mark, is very present. And actually, in your paper, you quote an expert, a woman, which maybe you can remind me of her name because I don't remember the name. And she talks about the Anthropocene, and she talks about how the Anthropocene is about control. And therefore, our task is to rethink control within this Anthropocene, new ways of exercising control. And I think that in Mark's work, we have this idea of control mediated by AI to find a new balance within Earth and within the ecosystems. Yes, actually, I read this book, Under the White Sky, from
Elizabeth Colbert. And actually, it's about, she's actually a scientist, journalist, also works for the New York Times. And she wrote mainly in this book about problems which have arisen by trying to solve problems. So we human beings try to solve problems, but by solving problems, even bigger problems arise. And she also made a statement which I found very interesting. She said, if control is the problem, made by logic of the Anthropocene, still more control must be the solution. And therefore, actually, there are 3 versions we created now, and in each version we created there are more robots. And also the robots, they look more and more kind of animal-like, that they can, they more and more also, visually also try that more and more the synthetic life and real life more and more becomes one. Sí, en el libro Under the White Sky de Elizabeth Colbert, muchas veces se habla, o en varias oportunidades ella es científica y periodista, ella habla de que podemos tener un problema, pero cuando intentamos solucionar ese problema se generan aún más problemas. Es como un círculo en el que por intentar solucionar un problema surgen nuevos problemas. Ella también dice algo interesante en su libro, que dice que si el control es el problema, según la lógica del antropoceno, entonces la solución es aún más control. Y esto lo hemos visto porque en cada versión había más robots y cada vez estos robots se parecían más a los animales. Y esto llevaba como a una suerte de unión entre la vida sintética y la vida real. Marc, tenemos unos 10, 15 minutos más. Y me gustaría preguntarte sobre la puesta en obra, ¿no? tus instalaciones, porque hay algo muy interesante en la obra de Marc, que es de qué manera la inteligencia artificial se sale de la pantalla, del ordenador, y se escenifica y se experimenta en el espacio. Pero esa experimentación no está mediada únicamente por el artista, que posibilita esta interacción, sino que la construcción de la obra, al fin y al cabo, es la del visitante, ¿no? Que con la aplicación empieza a navegar y construye en tiempo real la obra en el espacio. Me interesa pensar un poco cómo es tu perspectiva acerca de la participación de la audiencia, el visitante, y si también nos podés mostrar un poco más las otras criaturas que existen en tu obra. We have about 10 or 15 minutes before we conclude, so I would like to ask you about the setup of your installations in particular and how in your works AI, in a way, exits the screen and starts to interact in the real space. And this is not just overcome thanks to the work of the artist, but actually the project comes together because the spectator is interacting and using the app. This is how the whole work comes together. So I would like to know more your point of view about the role of the visitor, the role of the spectator, and if you can describe other creatures that exist in your realm, in your world. Yeah, so on one hand side, I love to work with mobile apps because also through an environmental reason. So usually when you showcase 3D generated works, it needs a quite powerful computer. And with a mobile app, it's kind of more ecological to use a mobile device, and it's also a device mostly the exhibition space already has one, maybe, or we can send them if not. And the mobile device, there are certain things you can use. For example, in the mobile device, you have a moving sensor. So when you move the mobile, the 3D 6D environment moves. And also the sound, actually we have not spoken about the sound. When you move the phone, then all the sounds, they have a low pass filter, so they get more roar. And when you move the phone up, it has a high pass filter. So
when you move with the mobile phone, then also the sound is influenced. And actually, when it comes to exhibitions, then we always try to make it as simple as possible. Because when you enter an exhibition space and you have a complicated interface, then probably you spend all your energy to find out how to control the interface and have maybe no time to reflect what is this work all about. A mí me gustan mucho las aplicaciones móviles por varios motivos. Primero que cuando uno intenta emprender un trabajo en 3D con mucha sofisticación tecnológica se necesitan computadoras muy potentes. En cambio, con una aplicación ya de por sí es más ecológico y es más fácil de utilizar y en general en los espacios donde se exhiben las muestras o las instalaciones ya tienen la tecnología o es muy fácil de instalar. Además, un dispositivo móvil tiene la ventaja de que tiene sensores móviles, es decir, que cuando uno hace la exploración en el entorno 3D, uno mueve el celular y se mueve el entorno al mismo tiempo. Y otra cosa que en general no pudimos cubrir en la presentación de hoy es el tema del sonido. También cuando movemos el celular hacia arriba, hacia abajo, el sonido se torna más agudo o más grave, o sea que también influye en el sonido. Cuando hablamos de la exhibición en sí, yo creo que esto como concepto general, a mí me gusta hacerla lo más simple posible, porque si uno complica demasiado las cosas, en general el espectador va a tener que dedicar toda su energía a aprender o a entender cómo tiene que controlar y no va a tener nada de tiempo para poder reflexionar acerca de lo que le está sucediendo y de lo que está viendo. But if the newest version of the mobile app, which is called Speculative Evolution, we uploaded it to Google Play Store. And when you have a mobile app in your hand and it has very little interaction, probably you will not use it long. So if you create a mobile app for users which can use the project or the work at home, then yeah, it's a very different situation. So when you put a mobile app to the App Store, then people want to have interaction and want to explore. It's very different than using the app in the exhibition space. Y otra cosa, con esta aplicación de Speculative Evolution o evolución especulativa, ya está disponible en el Play Store de Google. Y lo bueno es eso, porque si uno tiene una aplicación que solamente se usa en el espacio donde vamos a ver la muestra o en el espacio de exhibición, va a haber muy poca interacción y en cuanto regresen a sus hogares ya no la van a utilizar más. En cambio, si uno crea algo que está en el App Store y que uno se lo puede bajar y usar en la casa, va a ser mucho mejor y van a querer seguir explorando y seguir interactuando. A mí me gusta llamar estas nuevas relaciones tecnológicas como relaciones protésicas, ¿no? que creo que ya lo mencioné. Pero creo que en esta obra es muy poderoso ese concepto, en primer lugar, por la relación del artista con la inteligencia artificial, que a su vez le otorga a la inteligencia artificial una agencialidad autónoma a través de la cual puede especular y generar una relación de estabilidad con el ecosistema. Y además una relación en la que el mismo visitante o el espectador también especula y utiliza con su teléfono, que prácticamente ya es una extensión, sobre estos nuevos universos. Me gustaría, bueno, ya tenemos que ir cerrando, tenemos 5 minutos. Gracias, Marc. No sé si querés comentar algo y si no, preguntarte en qué estás trabajando ahora, qué es lo próximo de Marc Lee y nada más. A mí me gusta mucho, wrong language. I like a lot the fact that in your work, Marc, new relationships are created. I like to call these new relationships that are created prosthetic relationships. In Marc's work, what I am very interested in and I like a lot is that
there is an exploration of the relationship between the artist and AI, providing agency and an autonomous agency to the AI to create this newfound stability. Additionally, there is the exploration of the relationship between the spectator, who in the work can speculate about these new universes that are created. Mark, we have about 5 minutes left. So first of all, I would like to thank you for your presentation today. Maybe you want to add something else. And if not, I would like to ask you about your current project now and what you are working on currently. Yeah, I also find this point very interesting. I mean, we usually see AI like technology, but we also can imagine that AI has its own identity, and we can imagine how it could be if an AI would have a symbiotic relationship with the organism. Somehow, I really think we human beings have already kind of symbiotic relationship with the AI, because it becomes more and more part of our lives. Can be many directions. For example, a very stupid example is when we buy a book on Amazon and we get related books. So it influences us by choosing new books in a way, and there are countless experiments. But now when we try to turn around, how would it be when an AI would have the ability to have a relationship with us from the other perspective? Then this could lead to interesting conversations. And actually there I can go on about, we are trying to make a new work. Actually, it's a speculative work in the more far future, where AI and organisms become a kind of a symbiotic relationship, and including swarm intelligence, and then try how they could look like, how they could sound like, and how they could interfere with the environment. Es muy interesante para mí también este concepto de cómo en general vemos a la inteligencia artificial solamente como tecnología, pero ¿qué pasaría si empezamos a ver a la inteligencia artificial como algo que conlleva una nueva identidad? ¿Y cómo sería si entrara como en una suerte de simbiosis con los organismos? Yo creo que ya los humanos tienen un poco una relación simbiótica con la inteligencia artificial, porque ya comienza a ser parte de nuestra vida. Les voy a dar un ejemplo muy tonto quizás, pero si compramos un libro en Amazon y luego Amazon nos empieza a recomendar libros relacionados, ya quizás compramos libros influidos por esta inteligencia artificial, y así tenemos millones de ejemplos. Pero me parece también interesante este giro de empezar a pensar no nosotros en relación a la inteligencia artificial, sino cómo nos empieza a ver la inteligencia artificial a nosotros. Y me parece que esa es la conversación más interesante. Podría seguir hablando mucho más de esto. Si pienso en el futuro cercano de mis proyectos, es una especie de evolución especulativa como este proyecto, Speculative Evolution, pero en un futuro más lejano, donde justamente ya la inteligencia artificial y los organismos han entrado en una simbiosis donde se afectan y se interfieren los unos a los otros a través del sonido y a través de otras variables también. Bueno, ha sido un placer, Marc. Gracias por estar con nosotros hoy, por los intercambios previos. Esperamos con entusiasmo tu nueva obra y bueno, también agradecer al festival, agradecer a todas las personas que vinieron hoy, que también están conectadas por YouTube. No sé, Nico, si vos querés comentar algo, ¿no? Bueno, gracias. Well, thank you very much, Mark. It has been a pleasure talking to you and in the previous exchanges, and we really look forward to witnessing your future work. Thank you very much to everyone who has been here today, and thank you very much to the festival. Yeah, thank you too for your
very interesting thoughts, Malena, and for everybody who organized and were part of this event. Muchas gracias a todos, muchas gracias Malena por tus reflexiones, por tus preguntas y muchas gracias a los organizadores. See you soon. Bye-bye. Bye.